La idea de esta segunda parte es compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la sociedad heterosexual en la que vivimos para pensar un poco qué es esto de la heteronormatividad de la que se viene hablando. Uy, perdón. Ya está. Tiene un foco ahí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. Se iluminó. Hay que ponerlo. ¿A dónde? Ahí está. Ahí va. Buenísimo. Una de las cuestiones para empezar a compartir algo, la idea es hacer una introducción relativamente corta para después darle la palabra a las compañeras y después que se abran las preguntas. Voy a arrancar retomando, ustedes vienen hablando de gerontología en las clases anteriores, ustedes saben que la gerontología es una disciplina interdisciplinaria. Así que vamos a hacer uso de ese atributo de la disciplina para recurrir a otros saberes, a otros campos del saber, y en este caso vamos a hacer hincapié en los estudios LGTBI, ¿sí? Y a los estudios del feminismo que han aportado mucho al movimiento de diversidad sexual. Yo les recuerdo, por si no lo recuerdan, soy Sebastián Amaro, soy sociólogo, soy homosexual y estoy obviamente participando desde el campo gerontológico, tratando de incluir la perspectiva de diversidad sexual que está muy ausente cuando hablamos del tema de vejez y envejecimiento. Así que voy a hablar desde esos lugares. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de personas mayores? Acá una pregunta un poco retórica, simplemente para ver qué aparece en Google cuando uno empieza a poner, a buscar imágenes, ¿no? Entonces lo que encontramos acá son imágenes de la vejez totalmente heterosexualizadas, ¿sí? Siempre que se habla de la vejez encontramos personas mayores heterosexuales. Digo esto como para empezar a poner en cuestión algunas cuestiones, algunos temas que vamos a ir trabajando. Por otro lado, cuando nos preguntamos quiénes son las personas pertenecientes al campo de diversidad sexual, al campo LGBTIQ y más, y todas las identidades que puedan ir aflorando, lo que nos encontramos, ¿sí? También es como una juvenilización de la diversidad sexual. Es decir, que así como en el campo gerontológico hay una invisibilización de las personas que no somos heterosexuales, en el campo de la diversidad sexual lo que encontramos es una invisibilización de la vejez. De modo que acá tenemos dos invisibilizaciones para partir que se entrecruzan. Como ven en las imágenes, siempre son personas jóvenes las que aparecen. Y esto es algo de lo que vamos a estar hablando. Me propongo compartir con ustedes algunas ideas que si se pueden llevar algo de esto, yo me daría por satisfecho, que es el envejecimiento diferenciado, que me imagino que ya se ha hablado largo y tendido en las clases anteriores. Diversidad sexual, heteronormatividad, sobre esto me quiero centrar y voy a retomar algunas feministas que han contribuido mucho al pensamiento y a la agenda y a los saberes de la comunidad LGTBI. Y vamos a hablar de interseccionalidad, que para mí es el camino que hay que seguir. Bueno, como decía antes, la gerontología es una disciplina interdisciplinaria, vamos a recurrir a los saberes de los grupos feministas, de los grupos LGBT, y quiero retomar y recordar cuál es la definición de envejecimiento diferenciado, ¿sí? ¿Ustedes lo recuerdan? Perdón, ¿esto lo vas a mandar? Esto sí lo podemos Todo compartir. se va a subir a la Sí, página. sí, lo compartimos. Sí. Así que, si quieren, escuchen y después van a poder hacer. Decimos que el envejecimiento es un proceso diferenciado, ¿sí? Y de diferenciación progresiva, es decir, que vamos envejeciendo a lo largo de la vida de forma diferencial, de acuerdo a por un lado, una trama histórica, social, política, concreta, y por otro lado, de acuerdo a los atributos más personales. Acá, como ven en el cuadro, ahí lo que traigo son variables que inciden en este proceso de envejecimiento diferenciado, es decir, que vamos a envejecer diferencialmente, vamos a tener trayectorias vitales diferenciadas si somos parte de una etnia determinada, si somos parte de una clase social determinada, si portamos un género determinado y si tenemos una orientación sexual también específica. Es decir, que no es lo mismo envejecer siendo heterosexual a ser
a envejecer siendo homosexual, lesbiana, travesti, trans, etc. Eso ya lo contarán las compañeras después. Así como no es lo mismo envejecer siendo una persona que pertenece a la clase baja a tener acceso a todos los bienes materiales y simbólicos que ofrece la sociedad. Lo mismo con las otras cuestiones. Entonces, partiendo de este lugar, lo que quiero traer y quiero trabajar entre todos es el tema de la heterosexualidad. Nosotros hacemos heteronorma, la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Me interesa pensar que podamos pensar el rasgo heterosexual de la sociedad. Y para acá recurre una feminista, una de las primeras feministas lesbianas, que se llamaba Adrienne Rich, que plantea la heterosexualidad como un sistema obligatorio. ¿Sí? Lo que ella va a decir es que la heterosexualidad obligatoria es una institución hecha por los hombres para poder dominar y someter a las mujeres. ¿Sí? Y en ese sentido lo que va a plantear es que las mujeres que son lesbianas son fugitivas de este sistema y presentan una resistencia a este orden patriarcal. Traigo a esta autora feminista porque introduce un quiebre en los estudios del género que hasta ese momento eran feminismos que estaban atados a la heterosexualidad. Entonces va a plantear toda una ruptura que va a ser muy fértil para pensar toda la cuestión de la diversidad sexual que vendrá después. Ustedes saben que los estudios, bueno, que la agenda LGBT es hija del feminismo, ¿sí? Sobre todo por el aporte que han hecho las feministas lesbianas a la causa. Lo que van a plantear entonces es que como forma de dominación se logró imponer, por un lado, por la violencia física que se ha impuesto sobre las mujeres, ¿sí? Sobre castigos, intervenciones en el cuerpo, reclusiones, pero también por un control de conciencia. Y lo que entiendo yo que está planteando acá es por una cuestión más cultural, ¿no? Por una cuestión más cultural, por la imposición de un sistema, de una forma de pensar que nos va a hacer cumplir determinados roles, a tener determinadas expectativas. Ella lo que plantea es entonces que este sistema lo que ha hecho es invisibilizar las existencias lesbianas. Y en este sentido, dice que las existencias lesbianas lo que han hecho es, de alguna manera, resistir a este patriarcado. Entonces propone que el feminismo y el movimiento LGBT lo que tiene que dar cuenta es de estas existencias que están por fuera del patriarcado. Lo que ella va a decir, y esto es un giro interesante, es que si hubo imposición de un sistema del patriarcado, entonces hubo resistencias. Y esto es un aspecto muy importante porque a mí me parece que cuando hablamos de género, de feminismo, de diversidad sexual, rescatar las resistencias, rescatar las memorias, las prácticas, es rescatar la agencia, ¿no? Rescatar este lugar de poder hacer, de afirmación, que muchas veces el mismo sistema quiere invisibilizar. Entonces, lo que ella sostiene, y esto es un dato como interesante, ella escribe este escrito en el año 1978, o sea, hace 40 años ya, y lo que ella planteaba acá, como tangencialmente, es que ella lo que sostiene es que las mujeres, las lesbianas, no podían equipararse a los varones homosexuales, porque, por ejemplo, y entre otras cosas, los varones homosexuales tenemos un prejuicio en torno al envejecimiento, ¿sí? Que las mujeres, que las lesbianas no tendrían. Además de que las lesbianas siguen siendo mujeres y en ese sentido tienen menos privilegios, menos prejuicios respecto a otras cuestiones. Traigo esto también porque a veces hablamos de diversidad sexual y pensamos que la diversidad sexual es una bolsa de identidades donde se homogenizan las diferencias que existen. Por supuesto que los varones homosexuales seguimos siendo varones y en ese sentido tenemos privilegios por el solo hecho de ser varones. Entonces es interesante traer también esta cuestión para complejizar un poquitito esto de qué es la diversidad sexual. Por otro lado, después Mónica Wittig, ahí contemporánea, una filósofa francesa, va a plantear la heterosexualidad como un régimen político. Fíjense ustedes que acá lo que están haciendo estas feministas lesbianas es como poner en cuestión la heterosexualidad, el género. Entonces, y ponerlo en cuestión desde un lugar estructural, como una forma que organiza la vida. Por eso es que me parece interesante traerlo. Ella dice entonces que la heterosexualidad es un régimen político, es algo que organiza nuestro modo de ser, nuestra forma de organizarnos, que atraviesa las instituciones
y que nos va a atravesar subjetivamente. Entonces ella dice, ¿cómo es posible que reconociendo que todo es cultura, se hace la pregunta a fines de los 70, la heterosexualidad siga naturalizada, que es algo que aún hoy sucede en muchas instituciones, en muchos espacios? Y acá ella va a plantear como una ruptura mucho más radical de lo que lo hace Rich, y va a decir que las lesbianas no son mujeres, pero va a negar este lugar de la feminidad justamente para salirse de ese sistema de opresión. Entonces acá lo que plantea es la invitación que hace y la apertura que plantea en el feminismo, que las mujeres, que las lesbianas no son mujeres y que los gays no seríamos varones, porque hasta ese momento se entendía al género como una cuestión complementaria. Entonces dice, si hay relaciones complementarias entre varones y mujeres a través de una relación heterosexual, las lesbianas no somos mujeres y las maricas, los homosexuales, los gays, no somos varones, porque estamos por fuera de esa relación complementaria dada por la heterosexualidad. Esto es como un pequeño recorrido que yo les traigo para llegar al lugar que más me interesa. Bueno, acá algo más de Wittig, voy a hacer un poco rápido, así los compañeros tienen tiempo de hablar. Después viene Judith Butler, que va a traer, digamos, más tarde. Lo que va a plantear es el encadenamiento, ¿sí? Al momento de pensar el género, lo que va a plantear un encadenamiento en el que una persona que nace con determinados genitales va a tener como consecuencia un género determinado, y por ese género determinado va a tener una práctica sexual determinada, es decir, que si nazco con genitales machos, voy a devenir en varón, y si devengo en varón voy a ser un varón heterosexual, y mi expresión y deseo va a ser de hombre heterosexual. El sistema que ella propone, lo que ella plantea es que este encadenamiento que ustedes ven, lo que permite es inteligir el género, es decir, que nos permite pensarnos y decodificarnos fácilmente. Entonces nos vemos y ya sabemos, asumimos, ¿sí?, que si veo a alguien con aspecto de mujer, va a ser heterosexual, va a haber nacido con genitales femeninos o masculinos, etc. Esto ella plantea como que la sociedad funciona con este sistema que nos permite leernos a nosotros mismos y a nosotras mismas desde este lugar encadenado. Y que esto permite asimismo definir quién es humano y quién no, cuáles vidas van a valer y cuáles no. En este sentido, lo que va a plantear es que las personas que rompan con este encadenamiento, es decir, las personas travestis, trans, las personas intersex, que muchas veces aparecen muy invisibilizadas también en el campo de la diversidad sexual, rompen con este encadenamiento, y desde este lugar estas vidas van a ser definidas como precarias, como de menor valor. Por eso ella sostiene que también todas las vidas LGBTI rompen de alguna manera con este encadenamiento, con esta linealidad que se nos presenta y que nos hace habitar el género de una manera preescrita, preestablecida. Bueno, ¿qué pasa con esto? Decimos de que esto es un sistema que nos lleva a de alguna manera vivir roles preestablecidos, prescritos, que van variando en la repetición, sostiene Butler. El tema con esto es que, como decía antes, sostiene valores, ¿no? Se sostiene categorizaciones, jerarquizaciones. Hay personas que por determinado género, orientación sexual, tienen mayor valoración social, son consideradas socialmente, y las personas que quedamos por fuera de ese sistema estamos sujetas a la discriminación, a estigmas, a prejuicios, ¿sí?, que muchas veces atentan con nuestras vidas. Bueno, este sistema genera reconocimientos y desconocimientos, como decía, que se plasman también en las instituciones, se plasman en las leyes, en las políticas, en las prácticas. Recordemos que hasta hace 9 años las maricas, las tortas, las personas bisexuales no nos podíamos casar, solamente por el solo hecho de tener una orientación sexual diferente, entre otras cosas. Esa es la cuestión como más visible, que nuestro gobierno permitió como saldar esa deuda, nos permitió acceder a una ciudadanía sexual que no teníamos, pero después hay diferencias que se fueron plasmando en otro orden y han sido mucho más invisibles, que es algo que quiero traer, ¿no? Pensar estas desigualdades
cómo han incidido a lo largo de la vida en las personas que han sido mayores. Porque cuando pensamos en las personas mayores del campo LGBTI, no podemos no pensar la historia social, política de nuestro país y del continente. Digo, sí. ¿Me pueden decir esas siglas que corresponden? Porque yo de mi ignorancia no sé. Sí, por supuesto, disculpas por no haberlo aclarado. La L es de lesbiana, la G es de gay, la B larga es de bisexuales, la T es de trans, pero ahí habría que incluir 3, que es travesti, transexual y transgénero, que las compañeras ya lo van a contar mejor, y la I es de intersex, que son las personas que nacen con... ¿Hermafrodita? es lo que antiguamente se conocía como hermafrodita, antiguamente, pero eso ya no se dice así. Intersex. La Q es de queer porque son identidades que ya no responden a ese encadenamiento, sino que son más fluidas, que no se encuadran dentro de ninguna categoría preestablecida y tan definida. Y el más es porque pueden seguir surgiendo otras identidades. No hay por qué. Entonces decía que estas desigualdades, ¿no?, se plasman y se han plasmado históricamente y han configurado los modos de envejecimiento, porque no ha sido lo mismo envejecer siendo homosexual, siendo lesbiana, o siendo travesti, transgénero, intersex, que siendo una persona heterosexual o cisgénero, que también ya van a contar las compañeras qué es. Entonces, traer esta cuestión de los derechos es importante porque no solamente se trata de reconocimientos simbólicos, sino también de reconocimientos materiales. Porque lo simbólico es todo divino, tienen cero costo, pero la cuestión con los derechos es justamente cuando hay que comprometer recursos, cuando hay que poner plata para que esos derechos sean materiales, se materialicen. A mi entender, y creo que esto es un aprendizaje también del feminismo, tenemos que retomar el camino de la interseccionalidad, ¿sí? Acá les traigo una definición. ¿Qué es la interseccionalidad? Yo creo que la interseccionalidad es una cuestión clave para pensar en el envejecimiento y para pensar la vida, porque las cuestiones son complejas. Cuando hablamos de vejez, no hablamos de la vejez como algo simple o... la vejez está atravesada por, como decía antes, por cuestiones de clase, de género, de raza, de condición de migración, condición de discapacidad y todas las cuestiones que nos puedan atravesar a lo largo de la vida. Entonces, la interseccionalidad que nos ha enseñado el feminismo negro, sobre todo, que ha sido el gran aporte, consiste en señalar cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad, ¿sí?, mantienen relaciones recíprocas, están concatenadas, son todos sistemas que se van superponiendo y que van haciendo que las cuestiones adquieran especificidades. Esto es un enfoque teórico que subraya entonces el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, que lejos de ser naturales o biológicas son constituidas y están interrelacionadas. Entonces, retomo, cuando hablamos de personas mayores del campo de la diversidad sexual, tenemos que poner en cuestión, desde mi entender, perspectivas gerontológicas que se puedan sumar a perspectivas de diversidad sexual, de género, por supuesto de clase, que para mí es de las más fundamentales al momento de pensar estas cuestiones, porque no es lo mismo ser una persona mayor, gay, lesbiana, perteneciente a la clase alta que pertenecer a la clase baja, digamos. Ni hablar de si uno vive, si uno es migrante, así no lo es, así es, pertenece a un pueblo originario, aunque no se dice así, a una etnia, o no, digamos. Cuanto más alejado del centro, digamos, de esta clasificación, de esta pirámide que ubica en la cima el varón blanco, heterosexual, de clase media, joven, cuanto más alejado de ese parámetro, digamos, estamos en mayores dificultades. Por eso, como decía Moni, acá la Convención retoma la cuestión de la discriminación múltiple, que a mi entender lo toma en el artículo 5.9, como decía Moni, que es una forma de plasmar esta interseccionalidad. Y a mí la Convención me parece muy interesante por muchísimas razones, pero sobre todo porque entiendo que en estos artículos que nos trae la cuestión de identidad de género, orientación sexual, en el artículo de discriminación, violencia y de igualdad de derechos,
lo que hace es retomar las luchas también, las luchas del feminismo, las luchas de los negros, de las negras, de los pueblos originarios, y las va incluyendo. Entonces, esto es interesante para rescatar de esta convención, que es nueva y que va consolidando y va retomando todos estos aportes realizados por todas estas luchas que nos vienen antecediendo. Acá, como ven, lo que hay es un esquema que plantea las prácticas sexuales, ¿no? Por un lado tenemos adelante el sexo bueno, el que se plantea como normal, el sexo natural, saludable, sagrado, que es la orientación sexual heterosexual, el matrimonio monógamo, procreador en casa, es decir, lo que el Señor manda, lo que debe ser desde un aspecto más religioso. Por otro lado, a medida que nos vamos alejando, vamos encontrando parejas heterosexuales no casadas, heterosexuales promiscuas, personas promiscuas, desde esta perspectiva, la masturbación, ¿no? Estas prácticas que van siendo arrojadas al ámbito de lo perverso, de lo patológico, de lo anormal, ¿no? Entonces dice parejas estables de gays y lesbianas, estamos ahí en un punto intermedio, porque no somos lo normal, pero tampoco somos tanto lo desviado. Y por otro lado, las lesbianas en el bar, gays promiscuos en saunas o parques. Y por otro lado, al final, el sexo malo, ¿no? Como el otro límite, que es lo normal en términos como más absolutos, desde esta perspectiva, por supuesto, ¿no? Que estarían las travestis, las personas transexuales, los fetichistas, estas personas que tienen estas prácticas sexuales que no corresponden, que son pecados. Las prácticas sadomasoquistas y el fetichismo acá que aparece, no todos los fetichismos, el sadomasoquismo, la prostitución también, seguramente Paula también traiga algo, y las relaciones intergeneracionales también aparecen en el lugar de lo anormal y de lo patológico, porque ustedes saben de que está prohibido tener una pareja sexual o una pareja en sí con mucha diferencia de etaria. Eso queda relegado al ámbito de la patología. Yo acá traigo algunas imágenes, pero me parece más interesante que las compañeras puedan dar sus testimonios, pero simplemente traigo esto para que vean en España, ¿no? Como hay una historia acá que no es solamente local, que es una historia regional, que es una historia que es mucho más amplia, ¿no? En España, miren lo que titulaba un diario en el año, en los 80, en la época franquista, son 3 hombres, decía, miren la persecución. El hostigamiento, ¿no? Decía, el modelo de la dictadura de Franco era el de la mujer sumisa y servicial y el del hombre dominante y fascista, sin afeminamientos, ¿no? Como que eso estaba mal visto, y acá la delación como una forma muy constituida. Bueno, estas son algunas fotos de las luchas de las compañeras ya a principios de los 90. Pero miren en Argentina, una noticia en el diario. Marimacho y afeminado, la persecución a los gays durante la dictadura. Esta es una investigación que hicieron en el año 2015. Yo no sé si se ve, pero dice abajo los registros de la policía de Buenos Aires de los años 70, de la dictadura. Decía conducta lesbiana, costumbres demasiado liberales, amanerados, temperamento afeminado, invertidos. Lo que traigo esto para que veamos de qué forma estas cosas han atravesado y han configurado las formas, las subjetividades, las prácticas, ¿sí? Las políticas también de visibilidad que nos hemos dado a lo largo de la historia. Esta es una cuestión a tener en cuenta. Cuando hablamos de personas mayores LGBT, tenemos que tener en cuenta de que hay personas que han gestionado su visibilidad de una manera abierta a edades tempranas, y personas que no lo han podido hacer o que empiezan a hacerlo ya en la vejez. Entonces hay cuestiones que acá que se empiezan a superponer que son interesantes tener en cuenta. Bueno, me voy a apurar porque si no, no quiero que queden sin tiempo. Bueno, la lógica de la invisibilidad y la visibilidad. Bueno, ¿qué relaciones, no? Cómo las relaciones con los demás, con el entorno, la comunidad, va cambiando de acuerdo a esta lógica de la visibilidad barra invisibilidad. Si digo quién soy, si no digo quién soy, de qué manera nos podemos relacionar y cómo todo esto incide en la vejez cuando se presenta, por ejemplo, la cuestión de la dependencia. ¿Qué hago si necesito cuidados y no estoy afuera del armario? Digo, estas cuestiones pueden incidir muy negativamente en la vejez.
y son cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, la anticipación, ¿no? Esta cosa de no decir por el miedo a lo que dirán, la simulación, son todas estrategias de supervivencia. Por supuesto que no se trata de recriminar a nadie de qué forma vive su identidad, pero tienen un impacto negativo también en la vejez, porque además impide a veces la construcción de las redes de apoyo que en la vejez son fundamentales para afrontar la vejez, ¿sí? La relación, bueno, con los que saben, etc. Bueno, nada, quería traerles un poco esto. Las compañeras ahora van a contar un poco algunas de estas cuestiones, van a contarlo de su perspectiva y después abriremos una mesa de preguntas.